voy a invitar a que abran sus Biblias, Evangelio según Mateo. Vamos a continuar, hermanos, con lo que este capítulo 11 nos viene relatando. Evangelio según Mateo, capítulo 11. Hoy vamos a dar lectura desde el versículo 16 hasta el versículo 24. Evangelio según Mateo, capítulo 11. Versículos 16 al versículo 24. Habiéndolo encontrado, hermanos, nos ponemos en pie y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Una vez más, Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículos 16 al versículo 24, y la palabra del Señor dice así: ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. En el sermón anterior, mis hermanos, nosotros pudimos ver cómo el Señor Jesús estaba dando un testimonio claro y verdadero referente a lo que es a Juan el Bautista como un profeta. Inclusive vimos que el testimonio de nuestro Señor Jesús era que Juan no solamente era un profeta, sino más que un profeta, diciendo que de los nacidos de mujer no había uno más grande que Juan, y esto estaba directamente relacionado con la conexión de Juan con el Mesías, puesto que él era el precursor, él era el cumplimiento de esa voz que clamaba en el desierto. Y también vimos, hermanos, cómo había un contraste con esto que se proclamaba de Juan, dando a entender que el más pequeño en el reino de los cielos, haciendo mención al nuevo pacto, es mayor que Juan. Y una vez más, esta conexión con la vida, muerte y ascensión a Cristo hace que el más pequeño, el más humilde de los hijos del reino sea más grande que Juan, puesto que tiene mayor luz. Hay una revelación mucho mayor en el nuevo pacto que lo que Juan pudo disfrutar siendo el último de los profetas del antiguo pacto. Y ahí reforzamos de manera clara, hermanos, de que el nuevo pacto tiene mejores beneficios, puesto que está sustentado en mejores promesas y tiene un mejor fiador. Y ese fiador es nada más y nada menos que Jesucristo, el Hijo de Dios. Es por eso, hermanos, de que enfatizábamos claramente de que la fuente de toda grandeza no era Juan, no son los componentes del reino de los cielos, sino es Cristo. Cristo es la fuente de toda grandeza, es en conexión con Él que Juan es el más grande del Antiguo Testamento, y es en virtud de Él que el creyente más humilde es mayor que Juan por causa de estar unido a Cristo. Y es importante que ahora, hermanos, nosotros pasamos de ese relato, de ese testimonio fuerte y contundente del Señor Jesús por la persona de Juan. Ahora el Señor Jesús no va a apartar su mirada de la multitud, sino que seguirá hablando con la multitud, pero sin embargo, ahora, esta vez, dará un testimonio a ellos mismos. El Señor no apartará la mirada de ellos, pero seguirá hablando de ellos, pero esta vez dando un testimonio de ellos mismos. Con una breve parábola
En un tono, hermanos, bastante irónico, Jesús va a describir la actitud de su generación frente al ministerio de Juan y frente a su propio ministerio. Inclusive él va a llegar a decir que son semejantes a niños caprichosos, que están insatisfechos con todo, que inclusive se van a negar a participar del juego y a seguir sus reglas. Y de esta manera, hermanos, el Señor va a dejar en evidencia que el problema no está en el ministerio de Juan, que el problema no está en el ministerio de Cristo, sino que el problema está directamente en la incredulidad del corazón. El menosprecio y el rechazo a Cristo no es por causa del mensaje, sino que es por causa de la dureza del corazón. Y luego de ese relato, el Señor Jesús va a pasar de la parábola a mencionar hechos históricos, a señalar ciudades con nombres, dando a entender que al ser expuestas a la luz del Evangelio, el juicio para ellas será mayor, porque vieron y oyeron cosas que otras ciudades nunca vieron ni tampoco oyeron. Por lo tanto, hermanos, el castigo para esas ciudades será mucho mayor que el castigo inclusive para Tiro y Sidón y para Sodoma y Gomorra. Es por eso que el título de este sermón, hermanos, le he llamado El juicio inevitable sobre el corazón incrédulo. Lo repito, el juicio inevitable sobre el corazón incrédulo. Y quiero que ahora pongamos nuestra mirada, hermanos, en el versículo 16, que es donde vamos a ver nuestro primer punto, que el primer punto es la generación incrédula. Dice así: mas, ¿a qué compararé esta generación? Una de las cosas que debemos entender principalmente es a quién Jesús se está refiriendo. Nosotros vemos claramente que en los evangelios Jesús, la mayor parte de las ocasiones, centra su mirada a los religiosos de aquel tiempo. Le habla a los fariseos, les habla a los escribas, a los saduceos con bastante dureza. Sin embargo, en este momento el Señor no está limitando su mensaje solamente a los religiosos, sino que en este momento Él está hablando a la mayoría de Israel en la incredulidad que ellos permanecen. De hecho, en Lucas capítulo 7, versículo 31 y 32, el texto paralelo de este relato, también utiliza la palabra esta generación. Entonces, esta generación no se está refiriendo solamente a los religiosos, sino que se está refiriendo a la mayoría de los judíos que permanecían en incredulidad. Recordemos, hermanos, que es muy claro en las Escrituras de que no todos los que oyen el mensaje, muchas gracias, no todos los que están recibiendo el mensaje lo están abrazando. Gran parte de las personas que están escuchando el mensaje lo están rechazando y lo están menospreciando. Y eso lo vemos, hermanos, también en Mateo capítulo 12, versículo 39, cuando el texto dice: la generación mala y adúltera demanda señal. No solamente los fariseos, sino todo el pueblo buscaba señales, pero a pesar de que muchas señales fueron hechas, el pueblo permanecía en incredulidad. Mateo capítulo 12, versículo 41 y 42, Jesús dice que los ninivitas y la reina del sur se levantarán en juicio contra esta generación. Mateo 23, 36 dice: todo esto vendrá sobre esta generación. Y el contexto habla de todo el pueblo incrédulo, no solamente de los líderes. ¿Por qué estoy aclarando este punto? Porque podemos pensar que a la generación o a las personas que Jesús se está refiriendo es solamente a los líderes religiosos, pero no, se está refiriendo a todos aquellos que permanecen en incredulidad, sean los líderes religiosos o sea el resto del pueblo. Hechos 2:40 dice: Pedro está exhortando: sed salvos de esta perversa generación, refiriéndose claramente a la mayoría del pueblo judío que permanecía en incredulidad. Entonces, hermanos, ya tenemos claridad de a quién está dirigiendo el Señor Jesús sus palabras, y se está dirigiendo al pueblo de Israel en términos generales, como una generación incrédula. Una generación que permanece rechazando el mensaje, y es lo que vamos a ver en lo que resta del versículo. Y pasamos rápidamente, hermanos, a nuestro punto 2, que es el juego rechazado. Como niños caprichosos, vamos a ver que no quieren
ni alegrarse, ni lamentarse, que es la imagen que el Señor Jesús presenta en esta breve parábola. Leamos nuevamente el versículo 16. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Hermanos, en el mundo judío del siglo I era muy común, hermanos, el tocar diferentes tipos de instrumentos, y principalmente la flauta era un instrumento usado en contextos de alegría y de celebración. El primer libro de Reyes, en el capítulo 1, versículo 39 y 40, nos dice que cuando Salomón es proclamado rey, todo el pueblo subió en pos de él tocando flautas y alegrándose con gran alegría. Tocar flauta siempre estaba relacionado con gran festividad, con gran gozo, con gran alegría. Isaías capítulo 5, versículo 12 nos dice que en los banquetes que hacían en aquel entonces utilizaban arpas, vihuela, tamboril, flauta, y el vino también era parte de ese momento de alegría, a pesar que ese texto, hermanos, es un versículo no muy grato, no muy bueno, puesto que sus festividades se contraponían a lo que Dios ordenaba, estaban apartados del Señor. Pero sin embargo, ¿por qué es importante esto, hermanos? Porque es importante considerar que el Señor Jesús está colocando esta breve parábola de niños o muchachos que están en la plaza, y que ellos están diciendo al resto de sus compañeros que tocaron flauta y no bailaron, os endechamos y no lamentaron, puesto que la flauta está asociada directamente con el gozo. Y la palabra endechar, hermanos, para entender un poquito esta pequeña parábola, esa palabra endechar siempre está relacionada con el lamento y principalmente con momentos fúnebres, cuando personas morían. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 25 dice: Jeremías endechó por Josías, y todos los cantores y cantoras recitan sus endechas sobre Josías hasta hoy. Entonces este texto nos muestra de manera clara que el contexto es fúnebre. Jeremías 9, del 17 al 27, se manda a llamar a las plañideras, que eran las personas como las lloronas, las que estaban directamente en los funerales o en los velorios, para que endechasen y enseñaran a las hijas la endecha, porque la muerte ha subido por las ventanas. Una vez más, el contexto fúnebre de lamento. Ezequiel 27, 30 al 32, sobre la caída de Tiro dice: y levantarán sobre ti endechas, y endecharán sobre ti. Es un canto fúnebre de lamento. Amós 5, versículo 16. En todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán: ay, ay. Al labrador llamarán a endechar. Mateo 9, 23. Cuando Jesús entra a la casa de la hija de Jairo, ahora hay una parte importante. También están tocando flautas. La flauta principalmente estaba asociada a momentos de festividad, pero también se utilizaba en los momentos fúnebres. Pero Jesús en este texto está asociando a la flauta a momentos de gozo, no a momentos de lamento. Pero en Mateo 9:23 dice que cuando Jesús entra a la casa de la hija de Jairo, había flautistas y gente que hacía alboroto. Pero ese alboroto era por causa de que la niña había muerto. Había llanto, había un sentido de lamento propio de un funeral o de un velorio. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando Jesús está diciendo: os tocamos la flauta y no bailasteis, ¿a qué está acudiendo él? Lo que está aludiendo es a la reacción natural que se esperaba en un momento de fiesta. En un momento de fiesta, cuando la música comenzaba a sonar, lo que se esperaba era que los invitados bailaran y disfrutaran del momento. Y al mismo tiempo, cuando dice que endecharon y no se lamentaron, cuando empezaba el cántico fúnebre, al mismo tiempo que el cántico fúnebre comenzaba, también comenzaba el lloro y comenzaba el lamento. Y esta imagen de niños sentados en las plazas, lo que involucra, las plazas era el lugar predilecto donde los niños jugaban, hermanos. Era el lugar donde ellos llevaban a cabo diferentes actividades de entretención. Y ahora una pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos visto a nuestros propios hijos o a otros niños que normalmente imitan las acciones de sus padres? Normalmente los niños imitan lo que los adultos hacen.
¿O alguna vez ustedes no han visto a un niño imitando a alguien que coordina o predica en la iglesia? ¿O no han visto cómo imitan, cómo los adultos cantamos quizás? Normalmente los niños imitan. Y la escena que el Señor Jesús está planteando aquí, que hay niños que están imitando las prácticas comunes de sus padres. En los momentos de fiestas, los padres reaccionan con gozo cuando la música comienza. Y en los momentos de funeral, cuando empiezan los cánticos tristes, las personas comienzan a llorar. Las lloronas son las primeras y el resto también se incluye en el llanto. Y lo que Jesús está diciendo aquí, que estos niños que están en las plazas, junto al resto de sus compañeros, hay unos que están tocando flauta para que se gocen, pero los otros no están reaccionando ante eso. No están siguiendo las reglas del juego. El juego es que la flauta suena y ellos bailen. Que la flauta suene y ellos se gocen. El juego consiste en que ellos empiecen a cantar cánticos tristes y el resto comienza a lamentarse y el resto comienza a llorar. El problema es que los que tocan flauta se dan cuenta que el resto no está gozándose. Y los que están cantando cánticos fúnebres se dan cuenta que el resto no está reaccionando con lamento ni con llanto. Eso quiere decir que el resto de los niños no está siguiendo las reglas. Y no está siguiendo el orden natural de lo que debería suceder. Y Jesús está dando esta breve parábola para mostrarle a esa generación que son igual a esos niños que se está tocando flauta y ellos no están bailando, y que se están cantando cánticos fúnebres, pero ellos no se están lamentando. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender qué es lo que Jesús quiere decir con estas cosas? ¿Por qué Jesús está dando una parábola tan irónica? ¿Por qué Jesús está ejemplificando a esta generación con niños que no están siguiendo las reglas, que no están actuando como deberían actuar? Las flautas naturalmente deberían resultar en gozo, en baile. Y los cánticos fúnebres deberían resultar en lamento. Y eso es lo que nosotros vemos en esta parábola. Él está utilizando un lenguaje figurado conocido de manera clara por su audiencia. Jesús está utilizando un lenguaje que no es desconocido, que no es algo que no van a entender. La reacción natural, hermanos míos, es que al momento que la flauta se tocara, la fiesta comenzaba. Al momento que el cántico fúnebre, las endechas comenzaran, el llanto surgía por las personas. El lamento comenzaba a ser una realidad. Sin embargo, el evangelio del reino estaba siendo anunciado y la respuesta que se estaba recibiendo de la audiencia no era la esperada. Al igual como la flauta no resultó en baile, al igual como el cántico fúnebre no resultó en lamento, de la misma manera el mensaje de Juan el Bautista no estaba recibiendo la respuesta que correspondía. Y la palabra anunciada por nuestro propio Señor Jesús, en vez de ser recibida con gozo, estaba siendo menospreciada y rechazada. Eso es lo que el Señor va a decir en los versículos 17, que tiene que ver directamente, hermanos, con nuestro tercer punto, que es el juicio del corazón. Nosotros vemos aquí claramente cómo el rechazo al mensaje, cómo el rechazo al ministerio de Juan, el rechazo al ministerio de Jesús, no es por falta de pruebas, hermanos, sino por la dureza del corazón. Vamos a ver claramente cómo la dureza del corazón evita que los hombres se acerquen al mensaje de manera correcta. Versículo 18. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que no come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Entonces aquí está la explicación. ¿Por qué Jesús pone una parábola tan irónica? ¿Por qué compara a la generación con niños en las plazas jugando? Porque los niños normalmente, hermanos, los niños normalmente imitan todo lo que ven de los adultos. Esta imagen es contradictoria, porque hay una parte que los niños están haciendo, pero hay otra parte que los niños no están reaccionando. Y eso normalmente ocurre como cuando los niños son caprichosos, o como le llamamos nosotros, a un niño que se amurra. Un niño está amurrado y no quiere hacer, por más que lo incentiven, por más que le digan que hay algo de por medio, el niño no quiere acceder. Y la imagen que muestra el Señor es de niños caprichosos, de niños obstinados, que a pesar de que con claridad se está presentando el mensaje, ellos no están respondiendo de la manera correcta. Cuando se les tocaba la flauta, hermanos, ellos debían bailar, ellos debían gozarse.
Cuando empezaba el cántico fúnebre, ellos debían llorar. Sin embargo, no es la respuesta que el Señor está viendo en la generación presente. Juan el Bautista, con una vida austera, una vida que no era muy común en ese entonces. Su ropa no era común, su alimentación no era común, su mensaje era confrontativo, era un mensaje de arrepentimiento. Y las personas no se lamentaron, las personas no lloraron por causa del pecado. Vino uno que anunció el juicio y las personas lo rechazaron. Pero al mismo tiempo vino uno que traía gracia, que traía perdón completo de pecados, pero sin embargo vimos claramente de que en vez de recibirlo, en vez de abrazarlo, también lo rechazaron. También lo rechazaron. Entonces, hermanos, rechazaron tanto el mensaje de juicio como la gracia del Evangelio. Rechazaron el mensaje del arrepentimiento y rechazaron el mensaje en donde Cristo daba claramente perdón de pecados para todos aquellos que creían en Él. Entonces el problema no estaba en el sonido de la flauta. El problema no estaba, hermanos, en el cántico fúnebre. El problema estaba en la incapacidad de oír el mensaje. El problema no estaba en el mensajero. El problema no estaba en el ministerio de Juan ni en el ministerio de Jesús. El problema estaba en el corazón endurecido de los hombres, que no podían oír, no podían entender y por lo tanto no podían acceder al mensaje. Ellos no se dolieron por el mensaje de arrepentimiento. Ellos no acudieron al arrepentimiento, a ese mensaje sólido que Juan el Bautista predicaba, ni tampoco se gozaron con la llegada del Mesías que traía gracia salvadora. Entonces, hermanos, ¿dónde se encontraba el problema? ¿Por qué había menosprecio? ¿Por qué había rechazo en las personas, en el mensaje que se anunciaba? Porque vino Juan que ni comía ni bebía y decían, demonio tiene. Ahora, no escuchaban el mensaje, sino que se fijaban simplemente en su forma de vestir, en su forma de comer y decían, no, este es un hombre que tiene demonio. Sin embargo, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Entonces, ¿dónde está el problema? Vino un hombre de una manera y rechazaron su mensaje. Vino un hombre de otra manera y rechazaron su mensaje. Entonces el problema no está en el mensajero, el problema no está en su ministerio, el problema está en los que están recibiendo el mensaje porque no están reaccionando como deberían reaccionar. Y eso no solamente es la imagen que Jesús plantea en la audiencia que Él está teniendo. Esa es la imagen que nosotros también vemos hoy día. Una imagen de menosprecio, una imagen de rechazo, en donde anunciamos el mensaje del Evangelio con claridad, pero las personas no están acudiendo como nosotros quisiéramos. Nosotros de alguna manera, hermanos, experimentamos frustración cuando presentamos el mensaje y las personas no vienen a Jesús como nosotros quisiéramos. ¿O acaso no es lo que experimenta todo verdadero creyente cuando presenta el Evangelio? ¿No es acaso que quisiéramos que las personas accedieran inmediatamente, que lágrimas corrieran por sus ojos y nos dijeran qué debemos hacer para que nosotros le digamos arrepiéntete de tus pecados y pon tu confianza en Cristo? Pero esa no es la imagen que Jesús está planteando. Jesús está planteando una imagen de personas que están obstinadas, están cerradas, están menospreciando y rechazando el mensaje, dando a entender que la culpa era del portador del mensaje, pero vemos claramente que la culpa no es del portador del mensaje. La culpa es de ellos que tienen un corazón endurecido y no están acudiendo al mensaje que anunciaba Juan. El mensaje de Juan y de Cristo no son mensajes distintos, no son mensajes diferentes. Tanto Juan como Cristo y los apóstoles predicaron el mensaje del arrepentimiento para perdón de pecados. El problema radicaba en la dureza del corazón, en los oídos que estaban completamente cerrados, obstinados para oír el mensaje del Evangelio. El patrón de dureza de corazón es algo que vemos a lo largo de todas las Escrituras. Vemos claramente cómo el mensaje es anunciado con simpleza y claridad, pero el problema radica en el corazón de los hombres, que es duro, que es terco y es obstinado. Y eso no lo vemos solamente en las demás personas, eso lo podemos ver claramente en nosotros mismos. ¿O acaso no es una imagen vívida de cómo estábamos nosotros antes de Cristo? ¿Acaso nuestro corazón no era terco? ¿Nuestro corazón no era obstinado? ¿No cerrábamos nuestros oídos para oír el mensaje del Evangelio?
y lo menospreciamos y lo rechazamos como las personas de este tiempo también lo hicieron? Hermanos, queda en manifiesto que las personas pueden siempre encontrar algún tipo de justificación. No el problema es Juan por la forma en la que vive. No el problema es Jesús, es la forma en la que vive. Ellos lo que estaban menospreciando no era Juan, no era Jesús. Estaban menospreciando el mensaje. Estaban menospreciando el mensaje del Evangelio. Y los hombres siempre van a buscar alguna excusa para refugiarse en su incredulidad. No, es debido a esto que yo no acudo al Evangelio. Es debido a esto otro. El ser humano es especialista en tener excusas. Somos especialistas en excusarnos en alguna cosa, hermanos. Por eso es tan importante que contemplemos estas palabras. Tocamos flauta y no bailaron. Os endechamos y no lamentasteis. Lo que tiene que suceder cuando la flauta se toca es que comiencen a bailar, es que la fiesta empiece. Y cuando comienzan a cantar los cánticos tristes de lamento, se comiencen a lamentar y la gente comience a llorar. Sin embargo, no fue lo que pasó con el mensaje de Juan. La pregunta es, hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando una persona permanece impenitente? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona cierra sus oídos al mensaje del Evangelio? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona rehúsa creer en el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que ocurre, hermanos? ¿Es algo sencillo cerrar los oídos? ¿Es algo sencillo permanecer indiferente ante el mensaje claro del Evangelio? Vino Juan, el precursor del Mesías, y lo menospreciaron. Vino el Hijo de Dios, la misma palabra encarnada, y lo menospreciaron. Buscaron una y otra alternativa para rechazar el mensaje. Sin embargo, la última parte del texto dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Eso quiere decir, hermanos, de que la sabiduría de Dios se confirma en lo que produce. Claramente la sabiduría de Dios, la gracia de Dios, en algunas personas va a resultar en vidas transformadas. Muchas personas van a obrar con necedad. Muchas personas permanecerán completamente indiferentes al mensaje del Evangelio. Sin embargo, habrán personas que recibirán el Evangelio y sus vidas serán transformadas. Y eso es lo que vemos nosotros en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 17 al 20. Dice, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que por sus frutos lo conoceréis. Entonces, hermanos, la sabiduría que está hablando este texto enfatiza claramente que el mensaje del reino de los cielos es la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios y la sabiduría es vindicada, es justificada por sus hijos. En aquellos donde se manifiesta la gracia de Dios y da frutos visibles, veremos claramente cómo la sabiduría de Dios quedará evidenciada. Sin embargo, en personas que actúan con necedad, que actúan con insensatez y no acuden al mensaje del Evangelio, lo que les espera es completamente diferente. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos considerar con detención esta pequeña, esta breve parábola del Señor. Son semejantes a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailaron, os endechamos y no lamentaron. Si nosotros aplicamos esto a nuestra vida, hermanos, nosotros quizás podemos adoptar muchos aspectos externos de lo que es el Evangelio. Nosotros podemos caer inclusive en pensar que cuando asistimos a los cultos, asistimos a las actividades de la iglesia, estamos viviendo el verdadero Evangelio. Sin embargo, hermanos, lo que está hablando el Señor aquí es que muchas personas pueden adoptar aspectos externos del Evangelio, pero el verdadero Evangelio se justifica o se vindica cuando es evidente en nuestro fruto, en nuestra vida, los cambios que produce en nuestro corazón. Hay juicio para aquellos que permanecen impenitentes, pero hay vida eterna para aquellos que reciben el Evangelio, aquellos que reciben a Cristo y abrazan a Cristo con todo su corazón. Recordemos, hermanos, que lo que está diciendo aquí Mateo en las palabras de Jesús es que el pueblo menospreció al precursor del Mesías. El pueblo menospreció al mismo Hijo de Dios y se excusaron en que era un hombre comilón, un hombre bebedor de vino, que era amigo de publicanos y de pecadores y no era digno de ser recibido. Sin embargo, hermanos, lo que estaban rechazando era directamente el mensaje.
Lo que estaban rechazando era la salvación misma, la vida misma. Al rechazar a Cristo están rechazando al único pan que sustenta nuestra alma. Al rechazar a Cristo están rechazando la única puerta que nos lleva a la vida eterna. Al rechazar a Cristo están rechazando la única luz que puede alumbrar en medio de nuestra oscuridad. Al rechazar a Cristo están rechazando la única verdad, al único camino y la única vida. Al rechazar a Cristo están rechazando al único que puede pastorear nuestras almas. Al rechazar a Cristo están rechazando el único alimento que puede sustentar nuestro espíritu, hermanos. Qué tragedia es cuando el Evangelio es anunciado y los hombres cerramos el corazón, y los hombres cerramos nuestros oídos y simplemente preferimos seguir viviendo de la manera en que nosotros queremos vivir esta vida. Por eso, hermanos, la incredulidad, el rechazo, el menosprecio a Cristo es un problema del corazón. Se requiere una obra del Espíritu Santo para que los hombres acudan al llamado del Evangelio. Nosotros de repente pensamos que podemos hacer cosas humanas para hacer que las personas respondan efectivamente al Evangelio. Pero esta pequeña parábola deja el manifiesto, a pesar de que el hombre más grande del Antiguo Testamento anuncia el mensaje, a pesar de que el mismo Hijo de Dios anuncia el mensaje, los hombres aún permanecen indolentes. Ahora, hermanos, si el mayor de los profetas del Antiguo Testamento fue rechazado, si Cristo en su mensaje fue rechazado, ¿qué nos hace pensar que nosotros no seremos rechazados? ¿Qué nos hace pensar que a la hora que anunciemos el Evangelio seremos amados y seremos recibidos de buena manera? El mensaje del Evangelio siempre tendrá personas que lo abrazan, pero quienes lo abrazan es por obra de Dios, hermanos. No es por la elocuencia del que lo anuncia, no es por la fuerza del anunciador, sino por la fuerza del mensaje que es aplicado por el Espíritu Santo. Por eso Dios nos ayude a nosotros, para que veamos esta imagen vívida también en nuestro tiempo, en nuestra generación, en nuestras familias, hermanos. Y tengamos esperanza, no en que ellos pueden recapacitar, no en que nosotros seamos lo suficientemente elocuentes para presentarles el mensaje, sino tengamos la esperanza en Dios que puede cambiar su corazón, que puede abrir sus oídos, que puede dar luz a sus ojos para que puedan ver la grandeza del mensaje y la necesidad que tienen de salvación. Si estos hombres hubiesen entendido quién era Cristo, claramente no hubiesen rechazado su mensaje. Estos hombres con expectativa esperaban las fiestas del Antiguo Testamento, esperaban todas las cosas que se hacían, tenían expectativas en el sumo sacerdote que se presentaría para ofrecer sacrificios por sus pecados, pero ante sus ojos tenían al gran sumo sacerdote. Ante sus ojos tenían al Cordero de Dios y lo estaban menospreciando. Eso muestra, hermanos, la ceguera de nuestros ojos. Eso muestra la insensatez del alma del hombre. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 2 deja en manifiesto que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso deja en evidencia la verdadera condición de los hombres, hermanos. Los hombres están muertos en sus delitos y pecados, y a no ser por una obra del Espíritu Santo, todos los hombres permanecerían indolentes. Todos los hombres permanecerían ciegos ante esta realidad. Aún uno de los más grandes hombres del Antiguo Testamento, digo del Antiguo Testamento, refiriéndome a Nicodemo. Nicodemo era un fariseo perteneciente al Sanedrín, hermanos. Era un hombre muy conocedor de la ley. Pero cuando se acerca a Jesús, Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo. Y el que no nace de nuevo está ciego. No puede ver el reino y tampoco puede entrar en él. Si el hombre más religioso, uno de los hombres más entendidos, está fuera del reino, está ciego ante esa realidad, ¿qué más nos espera a nosotros, hermanos? Sin Cristo. Sin Cristo nadie puede ver el reino. Sin Cristo nadie puede entrar en él. El hombre permanece indolente, el hombre permanece rechazando, el hombre permanece en su insensatez. Es una insensatez, hermanos. Una insensatez menospreciar el mensaje del Evangelio. La pregunta es, ¿cómo es posible que sea la más grande insensatez, pero gran parte de las personas rechaza el mensaje del Evangelio? Es porque eso deja en manifiesto la dureza del corazón del hombre, la rebelión del hombre, la insensatez, la obstinación y la falta de discernimiento espiritual. El hombre carece de discernimiento espiritual. Sin embargo, hermanos, los frutos de justicia son visibles en aquellos que por la gracia de Dios responden efectivamente al llamado del Evangelio. Bendito el día, hermanos, en que fuimos llamados al arrepentimiento y nos arrepentimos. Bendito el día en que fuimos llamados a la fe y creímos en Jesucristo nuestro Señor.
Si no fuera por esa obra gloriosa del Espíritu Santo, nosotros permaneceríamos siendo esa generación incrédula. Seguiríamos nosotros todavía sumidos en nuestros delitos y pecados, corriendo en la misma corriente que el mundo vive, hermanos. De verdad que es importante que nosotros nos apliquemos el Evangelio continuamente. Nosotros también rechazamos a Juan al rechazar la palabra. Nosotros también rechazamos a Cristo al rechazar las Escrituras. Ahora, ¿cómo es entonces que ahora estamos en la fe? Es una obra gloriosa de Él. Es una obra del Señor llevada a cabo en nuestra vida. Es ahora que nosotros podemos ver fruto en nuestra vida por causa de la obra de gracia de Dios en nuestro corazón. Mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La vida transformada, hermanos, por la gracia de Dios puede producir estos frutos. Sin la obra del Señor, ningún hombre podría producir estos frutos. Estos frutos son exclusividad, obra del Espíritu Santo. Hay hombres que actúan con insensatez y permanecen indolentes, menospreciando el Evangelio, rechazando a Cristo, rechazando su palabra. Pero hay personas como nosotros que por la gracia de Dios hemos respondido en arrepentimiento y fe. Que por la gracia de Dios podemos ver fruto visible en nuestra vida, pero claramente tenemos que atribuir esta obra al Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 8 y 9. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Cuando hablamos de la sabiduría de Dios, hermanos, se confirma cuando el creyente camina en justicia y verdad, mostrando la vida transformada del Señor, en contraste, en oposición, en aquellos que cuando la flauta suena y no bailan, cuando el cántico de lamento comienza y no se lamentan, en contraste hay hombres y mujeres que al momento en que el Evangelio fue anunciado respondieron positivamente. Hay personas como nosotros que al momento que el Evangelio fue anunciado nosotros pudimos hallar gozo en el Evangelio. Pero ¿en dónde está la diferencia, hermanos? Si pertenecíamos a esa generación incrédula, la diferencia está en lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa de su gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué pasó? Él nos dio vida y nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí está la gran diferencia entre la generación incrédula que permanece incrédula y la generación incrédula que acude al arrepentimiento y a la fe. No nos olvidemos que nuestro arrepentimiento y fe son dones de Dios. Son dones de Dios. Filipenses 1, versículo 11. Dice, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. El fruto de justicia, la evidencia de la sabiduría de Dios obrando en nuestra vida, transformación, es solo por medio de Jesucristo. Es solo por medio de Jesucristo. Esto muestra, hermanos, que la justificación de la sabiduría de Dios, en contraste con la insensatez de los hombres que permanecen incrédulos, termina evidenciándose en frutos visibles en nuestras vidas. Ahora pasemos, hermanos, al último punto, el punto 5, que están relacionados con el versículo 20 al versículo 24, que el punto 5 es la gravedad de la incredulidad, hermanos. Y quiero que podamos analizar las palabras, vamos a leer el texto y vamos a analizar las ciudades que se mencionan aquí. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, ¿escucharon eso? La reconvención que el Señor está haciendo a estas ciudades en donde había hecho muchos milagros es por causa de que no se habían arrepentido. Y dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se han arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Las ciudades que se mencionan aquí, hermanos, primero es Corazín,
que es una ciudad de Galilea cercana en el mar de Galilea, que fue un centro de actividad en donde Jesús predicó continuamente. Y una de las cosas, hermanos, que debemos considerar es que Corazín no es muy mencionado. No se menciona, además de este pasaje y lo que menciona Lucas en el capítulo 10, versículo 13. Sin embargo, es suficiente para conocer que Corazín fue testigo de muchos milagros de Jesús. Corazín fue testigo del mensaje del Evangelio y de muchas señales que eran evidenciadas a la hora que el Señor Jesús predicaba. Por eso Jesús dice, lo que estábamos leyendo, ¡ay de ti, Corazín! Ese ay de ti, Corazín, está relacionado directamente con la reprensión por falta de arrepentimiento. A pesar de que el mensaje fue anunciado con claridad, a pesar de que milagros fueron hechos en aquella ciudad, ellos no se arrepintieron. Y de manera similar menciona a Betsaida, que también es una ciudad en Galilea, a orillas del mar de ahí de Galilea, que era la ciudad natal de varios discípulos. Entonces, todas estas ciudades que el Señor Jesús está mencionando son las que rodean directamente Israel. Y hubo un ministerio de Jesús ahí directo, hermanos, milagros, sanidades, enseñanzas, predicaciones, pero Jesús dice lo mismo, ay de ti, Betsaida, enfatizando la incredulidad y persistiendo en falta de arrepentimiento. La ciudad de Corazín, la ciudad de Betsaida, hermanos, no respondió a la gracia que Dios había revelado. No respondió a la gracia del Evangelio, no respondió a la gracia de los milagros, no respondió a la gracia de las sanidades que el Señor hacía, mostrando dureza de corazón. La cercanía del ministerio de Jesús en esa ciudad, en cuanto a los milagros y las sanidades, producía algo. Y esto es bastante importante. Aumentaba la responsabilidad de aquellas ciudades. A mayor revelación, a mayor gracia anunciada, hermanos, es mayor la responsabilidad de quienes la oyen. Lo que pasó con Tiro, lo que pasó con Sidón, ciudades que fueron enjuiciadas por el Señor, ellos no vieron, ellos no escucharon lo que estas ciudades sí vieron y sí escucharon. Por lo tanto, la responsabilidad que recae en Corazín y en Betsaida es mucho mayor que la responsabilidad que caía en Tiro y en Sidón. Por lo tanto, si la responsabilidad es mayor, el juicio es mayor. El juicio de Sidón y de Tiro no es nada en comparación al juicio que enfrentará Betsaida y Corazín por rechazar, a pesar de los milagros, sanidades y predicación del Evangelio, rechazar a Cristo es el peor de todos los pecados. No responder al llamado del Evangelio es el peor de todos los pecados. Y no solamente menciona a Corazín y a Betsaida, sino que también menciona a Capernaum. Y Capernaum, hermanos, es muy importante en este contexto porque es conocida como el centro del ministerio de nuestro Señor Jesús. También está en Galilea. El Señor Jesús dio muchas de sus enseñanzas, muchos milagros en esta ciudad. Jesús inclusive aquí enseñaba en la sinagoga. Él sanó a muchos enfermos, inclusive hizo de allí su residencia. Lo que podemos ver en Mateo capítulo 4, versículo 13. Y en Lucas capítulo 4, versículo 31. Pero miren las palabras de Jesús aquí. Jesús les dice, y tú, Capernaum, hasta el cielo serás levantada, pero al Hades serás derribada. ¿Qué significa, hermanos, que Capernaum hasta el cielo fue levantada? Fue levantada en el sentido que la revelación que recibió del Evangelio, las obras que vio, hermanos, se superan en crece a todas las demás ciudades. Fueron expuestos a una revelación, a una gracia mucho mayor de lo que otras ciudades pudieron ser expuestas, pero sin considerar el mensaje, sin atender el llamado del Evangelio, sin ver que era el Espíritu Santo que estaba obrando en todas las obras que el Señor Jesús hacía, ellos permanecieron impenitentes. Ellos no acudieron en arrepentimiento, ellos no acudieron en fe, a pesar de que recibieron privilegios. Ellos serán abatidos por causa de su incredulidad. Una vez más, hermanos, la gracia del Señor manifestada en la predicación del Evangelio, en los milagros que Cristo hacía, aumentaba la responsabilidad moral y espiritual de estas ciudades.
aumentaba completamente. Por eso la palabra nos enseña que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Juan 3:16 dice claramente de que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Juan 3:36 dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios nunca está más potenciada, nunca es más fuertemente anunciada que cuando está relacionada con el menosprecio al Hijo. Con el menosprecio, hermanos, directamente al Evangelio. El castigo más severo es al rechazo claro y categórico al Evangelio de Cristo, aún con todas las señales, aún con todos los milagros evidentes. Y eso es lo que esta generación estaba ocurriendo. A pesar de que el mensaje era claro, el llamado al arrepentimiento era categórico, el mensaje de Juan no era con dobleces, era un mensaje sencillo pero claro: arrepiéntanse, arrepiéntanse, el Rey viene. Y el mensaje de Jesús no es diferente: arrepentíos y creed en el Evangelio. Sin embargo, ellos rechazaron ese mensaje, rechazaron al mensajero y junto con el mensajero rechazaron su mensaje. Ahora, hermanos, terminábamos viendo claramente cómo estas ciudades, de pasar de una parábola, Jesús pasa a hechos históricos, a hechos reales. Todas estas ciudades van a ser el objeto del juicio de Dios. Todas estas ciudades, por su incredulidad, por su rechazo, por su menosprecio al Hijo de Dios, al mensaje del Evangelio, van a ser objeto del juicio de Dios. El juicio de Dios vendrá por causa de la incredulidad del corazón. Ningún incrédulo quedará exento del juicio de Dios. Y es algo que nosotros deberíamos considerar, hermanos. Cuando hablamos de la generación incrédula, debemos pensar también en nosotros, en nuestro tiempo. Y así como la gente, hermanos, en el tiempo de Jesús rechazó a Juan y lo rechazó a él, también nosotros enfrentamos este rechazo al anunciar el Evangelio. Es así, hermanos. También nosotros enfrentamos este rechazo y seguramente nos desanimamos cuando esto pasa. Sin embargo, hermanos, el rechazo indica la dureza del corazón y no falencia en el mensaje. Quiero explicarme bien en eso, hermanos. No nos desanimemos nosotros cuando el mensaje lo anunciamos con fidelidad y las personas no responden como deberían responder. El problema no está en el mensaje. El problema está en la dureza del corazón de las personas. Cuando nosotros no respondimos al Evangelio, cuando nos fue presentado correctamente, el problema no era el Evangelio, hermanos. El problema era la dureza de nuestro corazón. El problema era la oscuridad que nos abundaba en nosotros. El problema era que no teníamos discernimiento espiritual. El fracaso no está en el mensaje, hermanos. Por lo tanto, sigamos anunciando el mensaje, sigamos anunciando el Evangelio con pasión, con fervor, con valentía, porque el problema no radica en el mensaje, hermanos. El problema no radica en el mensaje. Y ahora cuando el Señor Jesús apunta a esa pequeña parábola de ese juego que está siendo rechazado por algunos compañeros de esos niños, debemos entender, hermanos, de manera clara que no basta con asistir a la iglesia. No basta con asistir a nuestras actividades como iglesia. La verdadera fe se evidencia en un corazón que responde, un corazón que se alegra y un corazón que llora según la verdad de Dios. Efectivamente, cuando vemos el fruto de la obra de Dios, no es que estemos ahí. Esos niños en la plaza estaban todos. Unos tocaron flauta y otros cantaron cantos tristes, fúnebres. El resto debía responder. Hermanos, con estar ahí presentes no es ninguna garantía. Con venir domingos tras domingos y participar de las diferentes actividades de la iglesia, eso no garantiza que estemos respondiendo correctamente al mensaje del Evangelio. Y esa es una pregunta que continuamente debemos hacernos. ¿Hemos respondido correctamente al mensaje del Evangelio? ¿Todos los que estamos aquí? ¿Hemos respondido con gozo al Evangelio de la gracia? ¿Hemos respondido con lamento al mensaje del arrepentimiento? Y en cuanto al punto 3, hermanos, estamos viendo algunas aplicaciones, ya estamos casi en la parte final del sermón. El punto 3 de lo que les comentaba del juicio del corazón, hermanos. Nosotros somos llamados a evaluar nuestra vida interior. Debemos evaluarnos, hermanos. El apóstol Pablo en muchas oportunidades llama a la iglesia a examinarse si en verdad están en la fe, a examinar su propia vida. Normalmente nosotros somos muy buenos para examinar la vida de los demás.
Pero el llamado es a examinarnos a nosotros mismos. Evaluemos nuestra propia vida. Hermanos, ¿hay evidencia de transformación? ¿Hay evidencia de que efectivamente nosotros hemos respondido correctamente al mensaje del Evangelio? ¿O solamente hemos adoptado una apariencia externa? Nos hemos acostumbrado a ciertas cosas que están relacionadas con el Evangelio, pero no son el Evangelio en sí. Con ser parte de aquellos que tocan la flauta y aquellos que endechan, no garantiza que su respuesta y mi respuesta sea la correcta. Que sea parte de esta congregación o todas las personas que son parte de una congregación, no garantiza que usted respondió correctamente al mensaje del Evangelio. Lo que sí garantiza es que eso se vea evidenciado en su vida, en el gozo que produce la gracia de Dios en su vida, en el lamento, la tristeza que produce el saber que ha pecado y que ha corrompido los mandamientos del Señor. ¿Ha reaccionado con tristeza ante el mensaje del arrepentimiento, hermano? ¿Ha reaccionado con gozo ante la gracia del Señor manifestada en Cristo? Debemos evaluar nuestra vida interior. ¿Por qué le digo esto, hermanos? En 1 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo le escribe a esa iglesia que estaban contemplando y estaban accediendo a un pecado que entre los gentiles se nombra, que uno tenía la mujer de su padre. ¿Y sabe qué es lo que el apóstol Pablo les dice? Ustedes debieron lamentarse por esto. Eran la iglesia de Cristo y no estaban reaccionando correctamente. Hermanos, ¿estamos reaccionando correctamente ante la voz del Señor? ¿Nuestra respuesta está siendo la correcta? ¿Nos estamos doliendo y lamentando por el pecado? ¿Estamos acudiendo a Cristo en arrepentimiento y fe continuamente? ¿O pensamos que solamente una sola vez nos arrepentimos y ya no necesitamos acudir continuamente al arrepentimiento y la fe? La continua respuesta correcta, hermanos, evidenciará de que efectivamente la gracia de Dios ha obrado en nuestro corazón. Y no la conformidad, solamente aspectos externos de la religiosidad. Conversaba con los hermanos, el ser humano es un ser muy religioso y puede apegarse de manera muy fácil y sencilla a los aspectos externos sin involucrar el corazón. Y ese es un peligro latente. Esta generación incrédula oía el mensaje, tenía todo lo que podían tener. Sin embargo, ellos no estaban respondiendo de la manera correcta, no estaban llorando ante el mensaje de Juan y no se estaban gozando ante el mensaje del Mesías. Y eso es peligroso, hermanos. Es peligroso. Para los incrédulos es peligroso porque terminará en juicio. Terminará en juicio. Todas nuestras personas que nos escuchan, cuando predicamos, hermanos, el juicio de Sodoma no será nada en comparado a esta generación. El juicio para aquellos que permanecen en incredulidad, aún el juicio de Capernaum, que fue elevada hasta lo más alto, aún el castigo para ellos será peor que Sodoma. Cuánto más para esta generación que tiene una revelación mucho mayor, una predicación del Evangelio mucho más completa, hermanos. Lo que le espera a esta generación es terrible. Pero estamos tocando flauta y no bailan. Estamos cantando cántico triste, pero la gente no se lamenta, hermanos. Pero lo más terrible sería de que aquellos que componen una iglesia, aquellos que están sentados domingo tras domingo, se esté tocando la flauta y no estén bailando. Se esté cantando música fúnebre y no estén llorando. Eso sería lo más terrible. Lo más terrible, hermano, no es que un pecador empedernido se pierda, sino que aquel que profesa religión, creyendo ser salvo, se pierda, porque esté adecuado a la forma externa sin involucrar su corazón. Y ese es el llamado de esta palabra, para que nosotros nos evaluemos a nosotros mismos si estamos respondiendo correctamente ante la voz de Dios. Si nos estamos lamentando por el pecado y estamos experimentando el gozo del perdón, la alegría de ser reconciliados con Dios. Solamente un corazón transformado, hermanos, produce frutos visibles. Solo un corazón transformado, hermanos, puede vivir conforme a la voluntad de Dios. Un corazón que no ha sido transformado. Todo lo que es la vida de la iglesia, aunque intente apegarse de manera externa, todo será una carga. Todo será un peso. Todo será amargura. Sin embargo, aquellos que han sido transformados producen verdaderos frutos. Frutos de amor, frutos de paz, frutos de justicia. Por eso es importante, hermanos, que nosotros observemos nuestra vida. Si la fe que profesamos tener cambia nuestras decisiones, hermanos. ¿Podemos ver eso?
Podemos ver si la fe que profesamos hoy día son afectadas nuestras decisiones por esa fe. Nuestras actitudes son afectadas por esa fe. Nuestras relaciones son afectadas por esa fe. ¿Sabe lo que significaba? Que si ellos respondían al sonido de la flauta, significaba que ellos saldrían de ese tipo de relaciones. Sus decisiones cambiarían, sus relaciones cambiarían, su camino cambiaría. Cuando la verdadera fe se origina en el corazón como un don de Dios, cambia absolutamente nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Nuestras decisiones son diferentes. La forma en que actuamos en pos de diferentes cosas son diferentes. El apóstol le dijo, ustedes debieron lamentarse, pero sin embargo pueden convivir sin ningún problema con el pecado y con el pecador. Una pregunta, hermanos, ¿nosotros podemos vivir sin ningún problema con el pecado? ¿El pecado está en nosotros y podemos convivir con él sin ningún problema? ¿Nos molesta el pecado? ¿Nos duele el pecado? ¿Nos lleva al arrepentimiento el pecado? ¿Sentimos, hermanos, las punzadas del Espíritu Santo cuando eso está en nuestra vida? Son evidencia de que hemos sido sacados de la muerte a vida, hermanos. Y el último punto que vimos, la gravedad de la incredulidad. La cercanía al Evangelio, hermanos, aumenta la responsabilidad. Imagínense, esta ciudad ha sido muy evangelizada, ¿cierto? Yo creo que muy pocos han oído el Evangelio bíblico, pero sin embargo, a pesar de todo, Cristo ha sido anunciado. Pero hermanos, ¿qué hay de aquellos que están sentados en las bancas domingo tras domingo? ¿Qué hay de aquellos que no se pierden ningún culto? ¿Qué hay de aquellos que oyen palabra tras palabra, sermón tras sermón, oración tras sermón, cántico tras cántico, y aún permanecen sin responder correctamente? No lloran ante ese cántico de lamento y no se gozan ante el sonido de la flauta. Recibir la luz, hermanos, y no responder es peligroso. Recibir luz y no responder es peligroso. Por eso, hermanos, que nuestra vida sea un testimonio vivo de obediencia y fe genuina. Que nos caractericemos por responder correctamente al mensaje del Evangelio. Que el mensaje del arrepentimiento no sea algo superficial para nosotros, que sea un mensaje profundo. Una de las cosas que ocurrió cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, ellos tuvieron que comer hierbas amargas. Siempre el hombre que es liberado de su pecado experimenta un dolor profundo por haber ofendido a Dios. El lamento es real. Cuando el Señor habla por su palabra y nosotros vemos nuestro pecado, nosotros debemos lamentarnos. Hermanos, ¿te lamentas por el pecado? ¿Te lamentas por el pecado? ¿Sufres por tu pecado? ¿Te gozas por las gracias que has recibido en la persona de Cristo? ¿Te gozas por todos los beneficios por estar en Cristo? Si esa no es una realidad, hermanos, algo está ocurriendo mal. Algo no está bien en nuestra vida si no nos estamos lamentando por el pecado y no estamos gozando las gracias del Evangelio. Por eso, hermanos, para concluir, no basta con oír la palabra, no basta con asistir a la iglesia o contemplar diferentes milagros que Dios pueda hacer. Lo que Dios requiere es un corazón regenerado por su Espíritu, capaz de reconocer a Cristo y producir frutos de justicia. Hermanos, como Corazín, Betsaida y Capernaum, aquellos que han recibido la luz y no responden serán hallados inexcusables. Aquellos que reciben la luz del Evangelio y no responden de manera correcta serán inexcusables ante el justo juicio de Dios. Por eso, hermanos, aunque parezca inconsistente, porque no es un culto de evangelización, Dios llama continuamente a todos a una verdadera conversión. Continuamente Dios nos llama a evaluar nuestra conversión, si nos hemos arrepentido de nuestro pecado y hemos creído completamente en Cristo. Parece algo innecesario, pero necesitamos volvernos al Evangelio continuamente. Y el Evangelio no es otra cosa más que arrepentimiento de pecados y fe en Jesucristo. Hermanos, examínate. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has creído en Jesucristo? No miremos la generación incrédula, veamos si nosotros aún permanecemos en esa incredulidad y permanecemos impenitentes, hermanos, con ausencia de lamento por nuestro pecado. Que nuestra fe no sea solo apariencia, hermanos, sino evidencia viva de la gracia de Dios obrando en nosotros, para la gloria de su nombre y que sea para el gozo de nuestras almas. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno,
Oh Señor, te damos gracias por permitirnos ser expuestos a tu palabra. Gracias por todo lo que nos has permitido en este culto hasta esta hora, Señor. Te ruego, Padre mío, que en tu gracia puedas aplicar estas palabras en el corazón de todos nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo pueda, Dios mío, obrar a tal punto que podamos experimentar dolor, lamento por nuestro pecado. Debemos reconocer que muchas veces hemos manifestado menosprecio y hemos sido indolentes ante tu palabra. Nos hemos conducido como si fuéramos incrédulos. Nos hemos conducido, Señor, como si no perteneciéramos a tu pueblo. Muchas veces hemos resistido, oh Dios, a tu Espíritu, obrando en nuestra vida por medio de tu palabra. Por eso, Dios, te damos gracias y ayúdanos a todos nosotros para que no seamos indolentes ante el pecado, para que nos lamentemos, para que lloremos, Señor, cuando el pecado venga a nuestra vida, y para que acudamos en arrepentimiento y fe cada día, en cada momento, Señor, porque en eso consiste no solo el día de nuestra conversión, sino que en eso consiste la vida del creyente: arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe en Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida transformada sea evidenciada en los frutos que son evidentes, Dios, por causa de tu Espíritu Santo. Tu gracia sea con nosotros como tu iglesia, para que continuamente nos examinemos, Señor, y no seamos hallados reprobados. Ayúdanos, Señor, para que esto sea una realidad en nuestra vida. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén.